El alto el fuego está a punto de romperse y nadie está listo para lo que viene. Pero esta vez no es una guerra más. El equilibrio global ya empezó a moverse. Y si esto cruza cierto punto, las consecuencias no se van a poder contener. Suscríbete ahora, porque lo que sigue cambia todo. Creo que, siendo honestos, hemos tenido suerte de haber deshabilitado o destruido quizás entre el 20 y el 30% del poder misilístico de Irán. Pero decir que hemos logrado un impacto decisivo simplemente no es cierto. Y esto es importante entenderlo. He observado la campaña aérea desde cierta distancia y lo que estoy viendo no es nuevo. Es algo que ya he visto antes, muchas veces. La Fuerza Aérea llega a un punto donde se queda sin objetivos militares reales. Y en ese momento surge la pregunta inevitable. ¿Ahora qué hacemos? Y ahí comienza un proceso peligroso. Se empieza a justificar el ataque a grandes cantidades de infraestructura que en realidad no tiene valor militar significativo. ¿Por qué se ataca entonces? Porque es visible, porque no se mueve, porque es fácil de identificar. Y eso cambia completamente la naturaleza de la campaña. Lo que estamos viendo ahora es un esfuerzo por destruir Irán, no solo sus capacidades militares, sino su infraestructura y, en consecuencia, su población. Intentar hacer la vida lo más difícil posible para millones de personas. Pero aquí está el problema. No hemos logrado los objetivos que se están proclamando públicamente. Y eso crea una brecha entre narrativa y realidad. Ahora, hay otro punto aún más crítico: la cuestión nuclear. Porque si este conflicto termina, muy poco tiempo después, Irán probablemente tendrá un arma nuclear. Y esto no es una especulación ligera, es una conclusión lógica, basada en lo que el mundo está aprendiendo de esta guerra. La lección es clara: si eres una potencia media y no tienes armas nucleares, y te opones a Estados Unidos o Israel, entonces estás expuesto a ser atacado. Por lo tanto, la conclusión para muchos países será simple: mejor tener un arma nuclear para disuadir. Y eso cambia todo el panorama global. Ahora bien, otro punto que se está interpretando mal es el tema del estrecho de Hormuz. Se dice que Irán lo cerró. No es cierto. Quien realmente lo cerró fue Lloyds de Londres, porque cuando estalla una guerra, nadie quiere arriesgar sus petroleros. Entonces, la pregunta correcta es: ¿por qué estalló la guerra? Y la respuesta es incómoda. Porque nosotros la iniciamos. Y eso tuvo consecuencias inmediatas. Antes, transitaban unos 75 petroleros al día. Ahora, estamos viendo quizás 3 o 4. Eso no es una reducción, es un colapso. Y cuando sumas todos los barcos, estamos hablando de más de 150 buques diarios en condiciones normales. Ahora, el sistema está prácticamente paralizado y esto empieza a generar efectos en cadena, escasez crítica, problemas logísticos y, lo más preocupante, el fertilizante. Si este problema no se resuelve rápidamente, vamos a ver hambrunas en 6, 7, 8, hasta 10 meses, en múltiples regiones del mundo: África, Asia, zonas altamente vulnerables. Pero eso no es todo. La producción tecnológica también está en riesgo. Sin helio, no puedes fabricar microchips. Taiwán, Corea, Japón, todos dependen de eso. Esto no es un problema regional, es una catástrofe global en desarrollo. Y lo más inquietante es que en Washington esto no parece haber sido una prioridad. El enfoque ha sido otro: hacer lo que Israel considera necesario, porque la premisa ha sido clara: Israel no será seguro y no dominará la región mientras Irán exista como potencia. Esa es la narrativa constante: eliminar a Irán del tablero. Eso es lo que se escucha repetidamente. Pero aquí ocurre algo interesante. La realidad podría estar tomando otro camino, porque lo que estamos viendo ahora es un escenario donde no Irán, sino otros actores podrían quedar fuera del tablero. Y aquí es donde el análisis se vuelve más serio, porque ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto fallar sistemas de defensa aérea y antimisiles que se suponían altamente efectivos. Israel ya no está respondiendo como antes a los ataques. Eso, por sí solo, es significativo. En los Emiratos del Golfo, los sistemas defensivos tampoco han cumplido expectativas. Y eso abre una vulnerabilidad importante. Ahora bien, Irán ya ha dejado algo muy claro: cuando el conflicto se reactive, y es cuestión de tiempo, responderán, y no de forma limitada.
responderán en espejo. Si atacamos plantas de desalinización, infraestructura energética, ellos harán lo mismo. Y aquí es donde entra un punto crítico, que pocos están considerando. En el lado occidental del Golfo Pérsico, hay más de 50 plantas de desalinización. Eso no es un detalle menor. Es la base del suministro de agua. Tomemos un ejemplo. Al Jubail, en Arabia Saudita. Allí hay una planta gigantesca. Fue esencial durante la Guerra del Golfo. Dependíamos de ella para agua potable diaria. Ahora, imagina que esa planta desaparece. El 90% del agua potable de Riad proviene de ahí. Sin esa planta, la ciudad tendría que ser evacuada. Simplemente no habría agua. Y este escenario no es aislado. Podría repetirse en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y más. Entonces, la pregunta ya no es solo militar, es existencial. ¿Qué ocurre cuando una región pierde acceso al agua? Ahora bien, en cuanto a Estados Unidos, todo indica que el discurso seguirá una línea predecible. Probablemente se anunciarán 2 o 3 semanas más de ataques. Se hablará de éxito, de avances, de progreso y también de la posibilidad de tropas terrestres. Pero aquí es donde la situación se complica, porque esas opciones ya se conocen. Insertar fuerzas en islas del Golfo suena bien en teoría, pero en la práctica es extremadamente complejo. Primero, la Marina estadounidense se mantiene a cientos de millas de distancia. Entonces, ¿cómo llevas esas tropas al terreno? Infiltración a través de Emiratos es posible, pero arriesgado, porque el tipo de guerra ha cambiado. Ya no es asimétrica, es algo diferente, más avanzado, más integrado. Estamos hablando de ISR Strike, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, todo conectado en red, sensores en espacio, tierra, mar, datos integrados en tiempo real, y luego respuesta inmediata. Misiles balísticos, drones, misiles de crucero, todo coordinado. La capacidad de detectar un objetivo y atacarlo en 1 o 2 minutos es revolucionaria. Y ya lo hemos visto antes. Rusia lo demostró en Ucrania y ahora lo estamos enfrentando directamente. Entonces, cuando hablamos de tropas terrestres, hay que hacerse preguntas básicas. ¿Cómo llegan sin ser detectadas? ¿Cómo se concentran? ¿Cómo se despliegan? ¿Y cómo se protegen? Porque nuestras defensas no han sido tan efectivas como se esperaba, y muchas están lejos del área crítica. Eso limita la cobertura. Históricamente, esto ya se ha analizado. Si no puedes neutralizar este tipo de red de combate, no puedes realizar operaciones anfibias, ni aerotransportadas, porque las pérdidas serían inaceptables. Y eso no es opinión, es doctrina. Entonces, volvemos al punto inicial. ¿Hacia dónde vamos realmente? ¿Repetir los mismos ataques? ¿Buscar nuevos objetivos? ¿Esperar que el enemigo cometa errores? ¿O aceptar que el desafío es mucho mayor de lo previsto? Porque si algo está claro, es que este conflicto no está evolucionando como se esperaba. Ahora, si volvemos al punto central, hay algo que no podemos ignorar. Todo indica que vamos hacia más de lo mismo, pero con un nivel de complejidad mucho mayor. Y aquí aparece el problema del targeting, otra vez. ¿Vamos a golpear los mismos objetivos esperando resultados distintos? ¿Hemos encontrado realmente nuevos blancos estratégicos? ¿O estamos asumiendo que el enemigo simplemente va a quedarse quieto, esperando ser destruido? Porque esa suposición ya no es válida. Irán ha demostrado algo clave en este conflicto: capacidad de adaptación. Y no solo eso, capacidad de sostener operaciones incluso bajo presión constante. Hoy han lanzado más misiles contra Israel que en semanas anteriores, y al mismo tiempo han mantenido ataques diarios en el Golfo. Y además, han logrado mantener una situación de bloqueo efectivo en el estrecho. No porque lo hayan cerrado físicamente, Sino porque han generado suficiente riesgo como para paralizar el tráfico, y eso es poder estratégico. Ahora bien, hay una preocupación que viene de antes de esta guerra y que hoy está alcanzando un punto crítico: las municiones de defensa aérea de Estados Unidos. Esto no es nuevo. Ya durante la guerra en Ucrania se hablaba de niveles peligrosamente bajos. Y ahora nos encontramos en una situación donde esos recursos se están consumiendo aún más rápido. Hay informes sobre acuerdos a largo plazo con empresas como Boeing y Lockheed Martin para aumentar la producción de sistemas como el PAC-3, pero eso no resuelve el problema inmediato, porque producir toma tiempo y la guerra no espera. También han aparecido reportes de municiones antiguas, sistemas
PAC-2, almacenados en lugares como Kuwait, lo que sugiere algo incómodo. Estamos recurriendo a reservas, no a capacidad nueva. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo llegamos a este punto? Y más importante aún, ¿por qué entrar en un conflicto que acelera este desgaste? Algunos argumentan que esto forma parte de un ciclo natural, que ciertos sistemas están quedando obsoletos y que es más eficiente utilizarlos antes de reemplazarlos. Puede ser, pero eso no cambia el fondo del problema, y el problema es estructural. La base industrial de Estados Unidos se ha debilitado, tanto en el ámbito militar como en el comercial. No tenemos capacidad de producción rápida. No existe una verdadera capacidad de respuesta inmediata. Y aquí es donde aparece una desconexión peligrosa, porque cuando algunos líderes piensan en el poder militar estadounidense, lo hacen con una imagen del pasado, la época en la que éramos el arsenal de la democracia. Cuando producíamos cientos de aviones al mes, miles de tanques al año, ese modelo ya no existe. Hoy, por ejemplo, China puede producir 1000 motores de cohetes en un solo día. Estados Unidos apenas puede producir entre 10 y 15 a la semana, y eso cambia completamente el equilibrio. Entonces, ¿cómo hemos mantenido la ilusión de superioridad durante tanto tiempo? La respuesta es incómoda, pero clara. Hemos elegido enemigos débiles: Afganistán, Irak, países sin defensa aérea real, sin fuerzas navales significativas, sin capacidad tecnológica comparable, y contra ese tipo de oponente es fácil parecer invencible, pero eso no es poder real, es una ventaja circunstancial. Y esto no es nuevo en la historia, ya ocurrió antes. El caso de la Fuerza Expedicionaria Británica en 1914 es un ejemplo claro. Eran buenos soldados, bien entrenados, pero venían de un entorno imperial, acostumbrados a enfrentar enemigos débiles, y cuando se enfrentaron a una potencia real, la realidad cambió brutalmente, porque no se trataba solo de tener armas, sino de entender cuánto se necesita y cómo usarlas. Ese es el punto. Nosotros, después de 1991, nos movimos hacia un modelo de fuerzas boutique, diseñadas para operaciones limitadas, de corta duración, y trasladamos gran parte de la capacidad logística al sistema de reservas. Eso puede funcionar, mientras el conflicto sea pequeño, pero no en una guerra real, contra un adversario preparado. Y aquí es donde entra Irán. Irán no es Irak, no es Afganistán, es una fortaleza, un territorio enorme, rodeado de montaña, con desiertos complejos, especialmente en el sur, y una población completamente distinta. No estamos hablando de estados artificiales creados tras acuerdos como Sykes-Picot. Estamos hablando de una nación real, con identidad, con historia, con cohesión cultural, y eso cambia todo. Pero aún así, se subestimó. Se asumió que esto sería rápido, días, no semanas. Y eso también lo pensó Israel, porque su experiencia anterior había sido contra enemigos muy diferentes. Pero incluso Israel ha tenido dificultades con actores como Hezbollah, porque Hezbollah no es un enemigo convencional, es una estructura basada en identidad, en cultura, en territorio, en motivación, y eso es mucho más difícil de derrotar. Ahora bien, todo esto nos lleva a una conclusión incómoda. Estamos en una situación complicada y potencialmente humillante para Estados Unidos y para su liderazgo, porque la realidad ya está siendo observada, tanto dentro como fuera del país. Y en términos estratégicos, controlar un estrecho como Hormuz no es sencillo. La historia lo demuestra. Los británicos lo intentaron en los Dardanelos en 1915. Entraron con 75.000 tropas y 9 meses después habían desplegado más de 500.000 y aún así fracasaron. Y eso era la mayor potencia naval del mundo. Entonces, la pregunta sigue siendo válida. ¿Qué se hace realmente en un estrecho? Porque el control no lo tiene quien navega, sino quien domina desde tierra. Y en este caso, ese control lo tiene Irán. Y además, Omán no va a intervenir a favor de Estados Unidos. Eso limita aún más las opciones. Ahora bien, cuando hablamos de liderazgo, también hay que analizar la toma de decisiones. Trump, según algunos, es fácilmente influenciable.
Yo no estoy completamente convencido de eso, pero sí hay algo claro. Su proceso de decisión no sigue un patrón tradicional. Se ha reunido con figuras de diferentes posiciones, desde Carlson hasta Netanyahu, pero su mensaje ha sido inconsistente y eso genera dudas. ¿Es una estrategia para confundir al enemigo o refleja incertidumbre real? Yo me inclino por la primera opción, pero no es seguro. Ahora bien, a nivel personal, Trump puede ser una persona cordial, pero eso no define su capacidad estratégica. Estamos hablando de alguien que no tiene una formación profunda en historia o estrategia, y eso se refleja. Su experiencia es principalmente financiera, un entorno donde se negocia, se intercambia, se optimiza. Pero eso no prepara para gestionar un sistema internacional complejo, y además existe una tendencia clara: buscar aprobación más que confrontación, rodearse de personas que coinciden, no que cuestionan. Y eso limita la calidad de las decisiones, porque en el nivel más alto, lo que necesitas no es confirmación, es contradicción inteligente, pero eso no siempre está presente. Ahora, cuando analizamos el liderazgo, hay que separar dos niveles. En lo personal, Donald Trump puede parecer alguien accesible, incluso agradable, pero eso no es lo que define su capacidad en un escenario como este. Aquí estamos hablando de estrategia, de historia, de comprensión del sistema internacional, y ahí empiezan los problemas, porque en esencia estamos frente a un perfil muy particular, un líder que no tiene hábito de estudio profundo, ni una base sólida en pensamiento estratégico o histórico, y eso se refleja en sus decisiones. Su trayectoria, más que una línea constante de éxito, ha tenido altibajos importantes. Ha sido rescatado financieramente en varias ocasiones. Pero también hay algo que no se puede negar. Tiene un talento claro en marketing, en percepción, en vender una narrativa. Y eso funciona hasta cierto punto. Pero el sistema internacional no es un mercado financiero, no es solo negociación, no es solo transacción. Aquí hay historia, intereses estructurales, equilibrio de poder. Y eso requiere otra clase de preparación. Ahora bien, hay otro rasgo importante: la tendencia a rodearse de personas que están de acuerdo con él, no de quienes lo desafían. Y eso es un problema recurrente en el poder, porque limita el análisis, reduce la exposición a escenarios alternativos y aumenta el riesgo de error. En ese sentido, se parece a otros líderes históricos. Por ejemplo, Churchill en ciertos momentos, alguien que podía descartar opiniones expertas si no coincidían con su visión, y además valorar más las voces de su propio círculo social, personas con poder económico, con estatus, pero no necesariamente con la mejor lectura estratégica. Y eso parece repetirse. Hoy, Trump está rodeado principalmente de perfiles financieros, no necesariamente de constructores, de estrategas industriales o de pensadores geopolíticos profundos. Y eso influye, porque moldea la forma en que se percibe el mundo. Un mundo visto como transacciones, no como sistemas complejos. Ahora, cuando trasladamos esto al ámbito militar, la situación se vuelve aún más delicada, porque las decisiones no solo son políticas, son operativas. Y aquí aparece otro patrón: los presidentes tienden a elegir a los generales que quieren, no necesariamente a los que necesitan. Es una dinámica conocida. Buscan alineación, no fricción, y eso reduce la calidad del debate interno. Existen excepciones, claro. Lincoln, en su momento; Eisenhower, con mayor apertura de lo que muchos creen, pero no es la norma, y en este caso, vemos una estructura dominada por perfiles de la Fuerza Aérea, pilotos, estrategas aéreos, personas cuya visión del conflicto está centrada en tecnología, en misiles, en precisión. Y bajo esa lógica, existe una creencia fuerte: si eliges bien los objetivos, si ejecutas correctamente, vas a ganar. Pero la historia reciente dice otra cosa. Décadas de experiencia muestran que eso no es suficiente. Ahora bien, esto nos lleva a una dimensión más amplia: las consecuencias a largo plazo, particularmente en alianzas estratégicas. Por ejemplo, la OTAN. Durante años se ha sostenido una estructura que, en realidad, ya había perdido su razón original. Después de la Guerra Fría, no había una necesidad clara de mantener ese esquema, pero se mantuvo.
se redefinió, se utilizó para otros fines, y eso tuvo consecuencias. Europa fue tratada más como una extensión operativa que como un socio soberano, y eso hoy está pasando factura. Los europeos lo están entendiendo. Y algo similar ocurre en Medio Oriente. Los Emiratos del Golfo fueron vistos como dependencias, como piezas dentro de un sistema mayor, y ahora ese sistema está colapsando porque los incentivos han cambiado, el poder también. Y aquí aparece un actor clave, China, el poder ascendente en la región, con intereses claros, con capacidad económica y con una estrategia menos confrontativa. Y lo más importante, con necesidad real de estabilidad, porque depende de esos recursos, y eso la posiciona como mediador natural. Ya lo vimos antes, en el acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, y probablemente lo veremos otra vez, porque Estados Unidos está perdiendo influencia, y esa salida no parece temporal. Ahora, esto también afecta a Asia, Japón, Corea, Taiwán. Están profundamente afectados porque las decisiones tomadas han impactado directamente sus economías. Interrupciones, escasez, crisis industriales y lo más relevante, sin consulta previa, sin coordinación. Eso genera desconfianza y esa desconfianza es difícil de revertir. Ahora bien, en paralelo, tenemos otro frente, Rusia, un actor que ha sido constantemente presionado, pero que ahora encuentra una oportunidad, porque Irán puede convertirse en un canal indirecto de respuesta, y sin embargo, hay algo sorprendente. Rusia ha actuado con contención, más de la que muchos esperaban. Y eso es significativo, porque indica cálculo, no improvisación. Pero esa contención no es infinita. Y si el escenario cambia, podría cambiar también su postura. Ahora, volvamos a la pregunta clave. ¿Estamos cerca de una escalada mayor porque existe ese riesgo, especialmente si Irán se convierte en un proxy de China o Rusia? Eso sí sería un punto de inflexión, un escenario cercano a una guerra global, pero al mismo tiempo hay señales que van en otra dirección. Ni China ni Rusia buscan una confrontación directa, ambos priorizan estabilidad y continuidad económica, y eso actúa como freno. Ahora bien, otro elemento crítico es el riesgo nuclear. Se ha hablado de dos escenarios. Uno, el uso de un arma nuclear táctica por parte de Israel. Dos, el desarrollo de una bomba sucia por parte de Irán. En el primer caso, las consecuencias serían devastadoras. No solo militares, sino políticas. Israel se convertiría inmediatamente en un actor aislado a nivel global, enemigo número uno, y su propia supervivencia quedaría en duda. En el segundo caso, la probabilidad parece menor. Irán está demostrando que puede resistir sin recurrir a ese tipo de medidas, y eso reduce el incentivo. Además, ya ha logrado debilitar significativamente a Israel, y eso cambia su cálculo estratégico. Ahora, cuando el conflicto se estabilice, porque eventualmente lo hará, es probable que Estados Unidos quede fuera de las negociaciones. El control del estrecho podría pasar a un modelo más internacional, con participación de China, Rusia, India y otros actores, un sistema similar al que Turquía aplica en los Dardanelos, y eso sería un cambio estructural. Pero hay un punto que sigue siendo el más incierto: Israel. ¿Qué hará cuando entienda que no puede lograr sus objetivos? ¿Aceptará la realidad o tomará una decisión extrema? Porque aquí no hablamos solo de seguridad, hablamos de una visión, la idea de un gran Israel, expansión, control, dominancia regional. Y cuando ese objetivo no se cumple, las opciones se reducen y se vuelven más peligrosas. Ahora mismo hay división dentro de Israel. Algunos sectores cuestionan el rumbo, pero no son mayoría, y eso mantiene abierta la incertidumbre, porque en ese punto, la decisión no es solo estratégica, es existencial. Y eso es lo que hace que este momento sea tan crítico. Esto no ha terminado. Lo que estamos viendo es solo una fase inicial de algo mucho más grande. Las decisiones que se tomen en los próximos días pueden redefinir el equilibrio global durante años. Y lo más inquietante es que todavía no está claro quién está realmente controlando el rumbo. ¿Estamos viendo una estrategia calculada para redibujar el orden mundial o una escalada que ya se salió de control? ¿Irán está consolidando una posición de resistencia real o simplemente preparando el terreno para un golpe mayor?
¿Este conflicto va a abrir paso a un nuevo sistema multipolar o va a desencadenar una crisis mucho más profunda e inestable? Esto no es tan simple como parece. Quiero leer tu análisis. Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que también esté siguiendo este conflicto.